John MacArthur se lanza en acusaciones contra los pentecostales unicitarios o los pentecostales de unicidad, como él los llama. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga a todos ustedes. Los saluda su amigo, su hermano Alex Cerrato, aquí en una cita con la verdad de la Biblia. Vamos a escuchar al señor John MacArthur en una de sus predicaciones, cómo se lanza acusando y diciendo que los pentecostales son unos herejes. Vamos a escucharle, por favor, a John MacArthur, el reconocido televangelista, el conocido predicador, el conocido escritor de libros. Se lanza en acusaciones contra los pentecostales unicitarios o pentecostales de unidad, ¿cómo él les llama? Vamos a escucharle atentamente, por favor. Mundial. Hay 24 millones de carismáticos que pertenecen a un grupo que puede ser llamado los pentecostales de unidad. ¿Qué es el pentecostalismo de unidad? Algunas veces lo ves como Jesús únicamente. Niega la Trinidad. 24 millones niegan la Trinidad. Alrededor de 1 de cada 4 en Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué es lo que creen? Creen en lo que se llama el modalismo, que solo hay un Dios y aparece en 3 modos diferentes. Algunas veces es el Padre, algunas veces es el Hijo y algunas veces es el Espíritu, pero nunca es los 3 al mismo tiempo. Él tiene estos 3 modos en los cuales Él puede aparecer. Un poco de problema, ¿no es cierto?, con esto en el bautismo de Jesús, ¿verdad? Y Él está cambiando rápidamente ahí, pero regresando, remontándonos al credo atanasio, fue establecido que Dios es el Padre, Hijo, Espíritu, 3 personas que son coiguales, coexistentes, divinas. El modalismo ha sido condenado a lo largo de la historia de la Iglesia como una herejía al nivel más elemental que literalmente ataca la naturaleza de Dios y te aísla de la posibilidad de la salvación. Probablemente el pentecostal de unidad más prominente que conocerías tú sería T.D. Jakes, quien niega la Trinidad. No tienes al Dios verdadero, no tienes al verdadero Cristo, no tienes al Espíritu verdadero. El modalista dice esto, que hay un Dios que puede ser designado por 3 diferentes nombres. Él puede ser llamado Padre, Hijo y Espíritu Santo en momentos diferentes. Estos no son personas diferentes, simplemente son modos diferentes de un Dios. Entonces Dios puede ser llamado Padre como el creador del mundo y el que dio la ley. Él puede ser llamado Hijo, como el Dios encarnado en Jesucristo. Él puede ser llamado el Espíritu Santo, como Dios en la época de la Iglesia. Y de la misma manera, Jesucristo es Dios y el Espíritu de Dios, pero no como personas distintas. Los concilios de Nicea en el 325 y Constantinopla en el 381 condenaron de manera universal el modalismo como herejía. Vamos entonces, amados hermanos, a responderle al señor John MacArthur, responderle estas acusaciones. Esto con que él se lanza a acusarnos y dice toda esta cantidad de cosas, los pentecostales, unos herejes, los pentecostales de unidad, es decir, los pentecostales de la iglesia pentecostal unida en Colombia y alrededor del mundo, los pentecostales de unidad. Vamos a empezar a responderle así, detalladamente, ¿cómo? Aquí, en una cita con la verdad de la Biblia. Escuchémosle, por favor, vamos a responderle. Mundial. Hay 24 millones de carismáticos que pertenecen a un grupo que puede ser llamado los pentecostales de unidad. ¿Qué es el pentecostalismo de unidad? Algunas veces lo ves como Jesús únicamente. Niega la Trinidad. 24 millones niegan la Trinidad. Alrededor de 1 de cada 4 en Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué es lo que creen? Creen en lo que se llama el modalismo, que solo hay un Dios y aparece en 3 modos diferentes. Algunas veces es el Padre, algunas veces es el Hijo y algunas veces es el Espíritu. Pero bueno, él dice que los modalistas, los pentecostales, creemos en un solo Dios, que algunas veces es el Padre, algunas veces es el Hijo y algunas veces es el Espíritu Santo. Bueno, quiero decirle, señor John MacArthur, y a todos aquellos que nos acusan de esta forma, los pentecostales de unidad, como ustedes nos llaman, o unicitarios, creemos lo que la Biblia dice. La Biblia dice literalmente que Dios es uno. Es uno porque no hay otro además de Él. No hay otro además de Él porque no hay semejante a Él, ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Y ese mismo Dios fue manifestado en carne. La Biblia nos dice en el primer libro de Samuel
que Él se manifestó a Israel. ¿Y cómo se manifestó a Israel? Se manifestó como el Dios que es uno, que no hay otro además de Él, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, el cual es el Padre, el cual es el Creador. ¿Sí? Eso lo podemos ver en la Biblia. No es que algunas veces sea el Padre y otras veces sea el Hijo, no, sino que Él se manifestó. La Biblia dice que ese Dios que es uno, que no hay otro además de Él, se manifestaría para venir a salvarnos. Isaías 35:2, Isaías 35:4, Isaías 40, verso 3, verso 5, verso 9, verso 10. Es Malaquías capítulo 3, verso 1 al 5. Allí nos dice que Dios se manifestaría, ese Jehová se manifestaría. ¿Para qué? Para venir a salvarnos. ¿Cómo se manifestaría? Pues dice la Biblia que naciendo. Isaías 60, verso 1 y 2. Dice, porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Reina Valera, versión antigua. ¿Y para qué nacería? Dice el verso 16, para ser conocido así, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Entonces hablamos de tres manifestaciones de Dios. No es que algunas veces es el Padre y otras veces es el Hijo, no. Dios siempre siguió siendo Dios, el único Dios, a pesar de que se haya manifestado como ser humano. La Biblia dice, Dios fue manifestado en carne, y aquel verbo que es Dios, ese verbo fue hecho carne. Entonces no podemos decir que algunas veces es Padre y otras veces es Hijo, no. Él siempre es y será Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y ese Dios no es que algunas veces se manifieste como espíritu, sino que la Biblia dice Dios es espíritu. ¿A cuál Dios se refiere? Pues el único Dios que hay. Y por eso Pablo, por eso Juan y por eso Jesucristo se llaman. Jesucristo se hace llamar al mismo al Espíritu. Las 7 cartas a las iglesias, Jesucristo termina allí diciendo, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y solamente hay un Espíritu. ¿Qué más dice? Que Pablo dice, porque el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Jesucristo es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y Juan dice que el Espíritu es la verdad. El Espíritu es la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, todos estos textos nos demuestran que no es que algunas veces ese Dios que es uno, algunas veces es Padre, otras veces es Hijo y otras veces es Espíritu Santo. No, Él siempre es Dios, el único Dios, el cual es el Padre. Pero estamos hablando de su esencia, que es Espíritu. Nunca dejó de ser Espíritu, a pesar de que haya tomado forma humana. El Espíritu Eterno siempre fue el Espíritu Eterno, porque nada hay imposible para Dios. Él fue manifestado como ser humano, vino y habitó entre nosotros como ser humano, pero siguió también habitando los cielos, como el Espíritu Eterno. Y Jesús mismo lo dijo, que nadie subió al cielo sino aquel que descendió al cielo, el Hijo del Hombre, que está ¿dónde? En el cielo. Él estaba en el cielo. El que habita los cielos es Yahvé, Jehová, el cual es el Espíritu Eterno. ¿Sí? Mira, por eso Jesús es llamado Padre Eterno, Dios fuerte, porque el Dios fuerte y el Padre Eterno es ese Dios que es el Espíritu. Y hablamos de su manifestación en Israel como el Padre que nos creó, o el Padre creador, y que ese mismo Dios dijo que vendría manifestado como un ser humano naciendo para venir a salvarnos. Miren que no es que unas veces, que otras veces y otras veces no. Usted miente, señor John MacArthur, pero sigamos escuchándolo. Nunca es los tres al mismo tiempo. Él tiene estos 3 modos en los cuales él puede aparecer. Un poco de problema, ¿no es cierto?, con esto en el bautismo de Jesús, ¿verdad? Y él está cambiando rápidamente ahí, pero regresando. Que en el bautismo de Jesús nosotros los unicitarios encontramos problemas a la doctrina de la unicidad, o como usted le llama el modalismo. No es que Dios nunca se presentó en 3 modos diferentes, Él siguió siendo Dios. Él nunca se presentó en 3 modos diferentes. Él fue manifestado como Él quiso manifestarse al ser humano. En la antigüedad como el Padre. Ahorita en el tiempo de la gracia vino y se hizo hombre, pero siguió siendo Dios. Y Él es el Espíritu Eterno. Entonces, no me hable de eso, por favor. Que en el bautismo de Jesús encontramos problema, no, para nada. Y le voy a decir, lo que pasó allí en el bautismo de Jesús es una señal entre Juan y el Señor. ¿Por qué? Porque Juan dijo que esta señal se vería, dice Juan en el capítulo 1, verso 29 en adelante, dice, y el que me envió a bautizar me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Eso fue una señal.
entre Juan y Dios, ¿sí? Para que Juan supiese quién era el Mesías, quién era el Cristo, para que Juan lo viera literalmente, lo viera cara a cara. Pero Juan confesó algo. Recuerde que Jehová es el Padre. Deuteronomio 32, ese Dios que es uno, que no hay otro además de él, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Pero Juan confiesa que aquel que él bautizó, en el verso 23 del capítulo 1 de Juan, Juan confiesa que aquel que él bautizó es el Señor, el que dijo el profeta Isaías. Le preguntaron, entonces, ¿tú quién eres? Él confesó y no negó, diciendo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y el Señor que dijo el profeta Isaías que vendría, ¿quién es? Jehová. Voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Y ese Jehová es el Espíritu, es ese mismo Dios que es Espíritu. Por lo tanto, en el bautismo de Jesús no hay una Trinidad, sino que vemos al único y mismo Dios dándole la señal a Juan que el que él estaba bautizando era ese mismo Dios, el Jehová del Antiguo Testamento, el cual él venía preparando camino. ¿Se observa? Allí lo que se mira es una señal y es la plena unicidad de Dios. Sigamos escuchando. Remontándonos al credo atanasio, fue establecido que Dios es el Padre, Hijo, Espíritu, tres personas que son coiguales, coexistentes, divinas. El credo atanasio. Mire, ese es el problema de los amigos trinitarios. Porque si yo le pregunto al señor John MacArthur, ¿dónde dice un Dios en tres personas? Ya, la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo, un Dios en tres personas. Él tiene que recurrir al credo de Atanasio, donde recurren católicos y cristianos evangélicos trinitarios. Tienen que recurrir al credo de Atanasio, porque en la Biblia no habla de eso. Pero yo sí puedo mostrar en la Biblia que el que bautizó Juan es el mismo Jehová del Antiguo Testamento, porque Juan lo dice de una manera implícita en el texto. Juan capítulo 12, verso 12 al 16, Juan capítulo 12, verso del 39 al 41. Nos dice que Jesús es aquel al que vio Zacarías y al que vio Isaías y habló acerca de él. Y a los que vieron este profeta o al que vieron este profeta es a Jehová, el cual es el único Dios, el cual es el Padre, viniendo como un ser humano para salvarnos. ¿Se observa? Pero ¿dónde podemos encontrar que Dios sea una pluralidad o tres personas? John MacArthur responde, en el credo de Atanasio. Y eso no es bíblico. Eso sí podemos decir, es antibíblico y eso sí es una herejía. Pero sigamos escuchando a MacArthur, por favor. Ha sido condenado a lo largo de la historia de la Iglesia como una herejía al nivel más elemental que literalmente ataca la naturaleza de Dios y te aísla de la posibilidad de la salvación. Probablemente el pentecostal de unidad más prominente que conocerías tú sería T.D. Jakes, quien niega la Trinidad. No tienes al Dios verdadero, no tienes al verdadero Cristo, no tienes al Espíritu verdadero. Vamos a mirar. Entonces, dice que los unicitarios, y no sé, la verdad no sé quién es T.D. Jakes, no sé. Pero dice pues que este hombre niega la Trinidad. Yo le pregunto, ¿cómo negar algo que la Biblia no habla? No se puede negar algo que no existe. Eso no existe. Ahora, dice que negando la doctrina de la Trinidad no se tiene al verdadero Dios, no se tiene al verdadero Cristo y no se tiene al verdadero Espíritu. Negando la Trinidad. Pero ahorita vamos a ver quién es el verdadero Dios. Juan 17:3 dice que el Padre es el verdadero Dios. Dice allí que te conozcan a ti, dice Jesús, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces Jesucristo es el verdadero Dios. ¿Sí? ¿Estamos allí? Jesucristo, perdón, el Padre es el verdadero Dios, pero dice, y a Jesucristo a quien has enviado. Hay que conocer. ¿Quién es Jesucristo? Juan mismo nos dice que Jesucristo, como ya lo vimos anteriormente, y usted lo tuvo que haber apuntado y leído, Jesús es aquel al que vio Zacarías y habló acerca de él, y al que habló Isaías y habló acerca de él. ¿Quién es ese? Pues ese es Jehová. ¿Y quién es Jehová? Pues aquel que es el verdadero Dios, según Jeremías 10:10. Ese es aquel que es el verdadero Dios, el cual es el Padre. Entonces, si Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento, ¿quién es? El verdadero Dios, el cual es el Padre. ¿Sí? Por eso Isaías 43:10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Pero es para que me conozcan, dice allí, no dice nos, me conozcan. Jehová dice para que me conozcan, crean y entiendan que yo soy Él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí.
yo Jehová, y además de mí no hay quien salve. ¿Se observa? Entonces, ¿quién es Jesús? Es el Jehová del Antiguo Testamento, el verdadero Dios. Por eso Juan lo llama el verdadero Dios y dice que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero, dice él. Pues ¿quién es ese? Pues el Padre. Pero Juan dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Mire que dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. No dice, este también es verdadero Dios, o es verdadero Dios. No, este es el verdadero Dios. El verdadero Dios es el Padre. Por lo tanto, Jesús, al ser el verdadero Dios, es el Padre. Y por eso Juan dice que hubo uno que estuvo en el mundo y el mundo no conoció. ¿Sí? ¿Quién es? El Padre. Dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Juan también dice que ellos palparon, contemplaron al que es desde el principio, 1 Juan 1:1, pero no lo llama el Dios Hijo, en Juan capítulo 2, verso 13. Dice allí que ellos conocieron a aquel que es desde el principio. Mire, pero no dice la segunda persona de la Trinidad, ni el Dios Hijo, no, o aquel que habló el concilio de Nicea, no, nada de eso. Dice que es el Padre a cual ellos conocieron desde el principio. Jesús es el Padre. Esto, que hay un Dios que puede ser designado por 3 diferentes nombres. Él puede ser llamado Padre, Hijo y Espíritu Santo en momentos diferentes. Estos no son personas diferentes, simplemente son modos diferentes de un Dios. Escuche bien, dice que nosotros decimos que Dios puede ser llamado en 3 nombres de forma diferente. Primero, el señor John MacArthur, a pesar de que puede ser un erudito y un escritor, no sabe que Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre. Son títulos o atributos que se le dan a Dios. Padre, ¿por qué? Porque es el creador. Hijo, porque vino a redimirnos, se hizo hombre, nació. Por eso Isaías 60 dice, y nacerá sobre ti Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, más sobre ti nacerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. ¿A qué nacería Jehová? Para ser conocido como el Salvador nuestro y Redentor nuestro. Nacería, por eso ese niño que nos es nacido, hijo que nos es dado, es llamado el Dios fuerte, el Padre eterno. Pero él dice que esos son nombres, o no son nombres. Hijo no es nombre. Hijo es un título, un atributo que se le da a cierto individuo. ¿Por qué? Porque nace de una mujer. Ya, Padre, ¿por qué? Porque es el que engendra o el que crea en el caso de Dios. Dios es llamado Padre porque creó a un pueblo, ¿no? Y tres, esos son los títulos con que se le conoce a Dios, pero no son nombres. El nombre con el cual se le conoce a Dios es Yahvé o Jehová. Dice allí en Éxodo capítulo 4, dice, este será mi nombre para siempre. Y recuerde que el nombre de Jesús significa Jehová salva, Jehová salvador, Jehová con nosotros. Eso significa el nombre de Jesús. Ahora, como ya vimos, Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, es el mismo nombre, no es otro nombre, es el mismo nombre. Por eso dice la Biblia que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los cuales esto puede ser salvos, porque no hay otro nombre, no fue inventado otro nombre, porque el nombre de Jesús es el nombre del único y verdadero Dios. ¿Se observa? Tan distinto. Sigamos escuchando otro poquito. Entonces Dios puede ser llamado Padre como el creador del mundo y el que dio la ley. Él puede ser llamado Hijo, como el Dios encarnado en Jesucristo. Él puede ser llamado el Espíritu. Dios encarnado en Jesucristo, eso es completamente falso. La Biblia dice, Dios fue manifestado en carne. Dios no fue encarnado ese en sería en otro, eso sería nestorianismo, señor John MacArthur, eso sería nestorianismo. Recuerden que el nestorianismo dice que una persona divina vino y habitó en una persona humana. Eso es nestorianismo, que eran 2 personas distintas, lo divino y lo humano. Pero en Jesús lo divino y lo humano no son 2 personas distintas, es el mismo y único Dios. Y le voy a citar este texto para que lo lean. Isaías 35:4 dice, decía los de corazón apocado, esforzado no temáis, Dios mismo vendrá en persona y os salvará. La persona es un ser humano, pero ¿cómo vendría él? En persona, no era otro. ¿Sí, mira? Entonces, hombre, deje de estar predicando nestorianismo, ¿no? Eso es mentira. O querer hacer caer a los unicitarios como nestorianos, mentira. Dios fue manifestado en carne. Y ese verbo que es Dios, carne vino a ser. Es decir, vino a ser manifestado en carne. Es completamente falso todos estos argumentos, acusaciones del señor John MacArthur. Mi hermano, tenemos que aprender a defendernos, tenemos que aprender a argumentar. Mire, todas estas acusaciones que él dice, las estamos desvirtuando. ¿Cómo? Por medio de la Biblia. Sigamos escuchando.
Santo como Dios en la época de la iglesia. Y de la misma manera, Jesucristo es Dios y el Espíritu de Dios, pero no como personas distintas. Los concilios de Nicea. Es que Jesucristo es Dios, pero no son dos personas distintas o tres personas distintas. No hay un solo texto que diga eso. Un Dios en tres personas, en varias personas. No hay un solo. La Biblia dice, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y dice, no, pero es que te estás comiendo la parte de 1 Corintios 8:6. Dice, para nosotros solamente hay un Dios. Es que Dios es uno. Un Dios el Padre y un Señor Jesucristo. Sí, pero ¿quién es Jesucristo distinto al Padre? No. Y se lo va a mostrar para Pablo, no. 2 Corintios 6:16, Pablo dice, como Dios dijo, ¿cuál Dios? Pues solamente hay un Dios el Padre. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El Dios que habitó y anduvo entre nosotros se llama Jesucristo. ¿Qué más dice allí? Dice, apartados salí de allí, no toqué lo inmundo, y yo recibiré, lo dice el Señor. Y seré, ¿el Señor quién es? Jesucristo, y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces el que está hablando allí es Jesucristo, el cual es el Señor, que es a nosotros por Padre, y Él es ese Dios que vino y habitó entre nosotros. ¿Sí mira? Entonces, unicidad total. Pero escuchemos lo que dice de los concilios. En el 325 y Constantinopla en el 381 condenaron de manera universal el modalismo como herejía. Bueno, el señor John MacArthur se tiene que ir a los concilios, porque en la Biblia no puede encontrar nada. De un Dios falso llamado Trinidad, no pueden encontrar nada. Bueno, mis hermanos, aquí les dejo esta reflexión, cómo el señor MacArthur se levanta contra nosotros los universitarios con todas estas acusaciones, pero así los desvirtuamos, así los refutamos. No se olvide, llevo los libros La Unicidad, la única verdad, Dios, tomo 1 y 2, En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error, el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, el libro Tratados de Unicidad y nuestro último libro que se llama Escatología 1. Para pedir su libro, llame al 318-436-0745 si está en Colombia, si está en el exterior, más 57 318-436-0745 si está en el exterior. También, mis hermanos, les informo, próximamente, ahorita el 10 de julio, el 10 de este mes, saldré a los viajes misioneros que efectuaremos a Venezuela y a República Dominicana. Por favor, rogamos la ayuda de ustedes, mis hermanos. Necesitamos terminar de reunir para los viáticos, los que nos puedan apoyar, colaborarnos, ayudarnos para tener los viáticos para estos viajes. Recuerde que esto es una obra que hacemos aquí, este ministerio, una cita con la verdad de la Biblia, llevar este evangelio a millones de personas, diferentes personas alrededor del mundo. Bueno, voy a ir a estar en Venezuela, predicaremos en las calles, en República Dominicana también, en las calles, por las casas, haremos campañas evangelísticas. Bueno, lo que el Señor nos permita, predicar también a los hermanos, discipular a los hermanos. Bueno, mis hermanos, entonces, los que nos puedan apoyar, o llevando los libros, o contribuyéndonos también con una ayuda económica, por favor, hágalo. Necesitamos de su ayuda en estos momentos. Si está aquí en Colombia, 318-436-0745. Si está en el exterior, más 57 318-436-0745. Hasta la próxima. Dios les bendiga.